Tengan ustedes un saludo cordial y bueno, bienvenido a la clase. Esta vez vamos a trabajar con geometría analítica plana y más específicamente dos figuras o lugares geométricos llamados la recta y la circunferencia. Pero en esta primera sesión trabajaremos con la recta. Empezaremos por lo que es la geometría analítica. ¿Qué es la geometría analítica? La geometría analítica es el estudio de la geometría mediante un sistema de coordenadas asociada a un álgebra, ¿no? Es decir, hay tres palabras clave acá: lo que es la geometría, lo que es el sistema de coordenadas y lo que es el álgebra. Dentro de la geometría, ¿qué tenemos? Tenemos rectas, tenemos circunferencias, tenemos parábolas, tenemos otras figuras, ¿no? Y bueno, dentro de la geometría elemental tenemos también, digamos, el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, etc. Ahora, estas figuras, llamados lugares geométricos, lo vamos a combinar o lo vamos a introducir en un sistema de coordenadas en los planos en el plano cartesiano, en el eje X y en el eje Y, donde está, digamos, acá en el eje X de aquí hasta el infinito, lo mismo en el eje Y. Entonces esta misma recta ya está introducida en el plano cartesiano. Al estar en el plano cartesiano hay variables X y variables Y, ¿no? Entonces, si interpretamos esta recta del plano cartesiano, podemos traducirla tranquilamente en una ecuación, ¿no? En una ecuación algebraica dependiente de las variables X y Y, en este caso, ¿no? Entonces, cuando combinamos la parte del álgebra, la parte del sistema de coordenadas y la figura o lugar geométrico, estamos hablando de geometría analítica. ¿Qué objetivos tiene la geometría analítica? Básicamente dos. Cuando tenemos una ecuación matemática, podemos hallar tranquilamente su lugar geométrico o su figura, es decir, de qué figura se trata y dónde se encuentra, entre qué ejes, qué puntos, etc. O viceversa, tenemos la figura o lugar geométrico, podemos hallar su ecuación matemática. Entonces el desafío para el estudiante es: le dan la figura, puede interpretarlo como su ecuación, o le dan la ecuación, puede interpretarlo como la figura o lugar geométrico. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues para eso estamos en esta clase, para aprender esas técnicas. Bueno, veamos algunos conceptos previos. Y un concepto previo importante y fácil también es el de la distancia entre dos puntos, ¿no? Dentro del sistema de coordenadas, hemos dicho, podemos tener dentro del eje X, el eje Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y lo mismo con el eje Y. Y tenemos un punto, digamos. En este caso el punto X1, Y1, lo denominaremos A. Y el punto B que sea X2 y Y2, es decir, dos puntos, de una manera general, ¿no? Están dados X1 y Y1 y X2 y Y2. Queremos hallar la distancia entre estos dos puntos. Esa distancia sencillamente lo hallamos a través de esta relación, ¿no? La raíz cuadrada de la diferencia de X2 menos X1 elevado al cuadrado más la raíz cuadrada de y cuadrado menos y sub 1 al cuadrado. Esto es más, por si acaso, porque es fíjese, es una suma de vectores, si quieren, ¿no? Pero esto nace del teorema de Pitágoras. Veamos un ejemplo al respecto. Por ejemplo, queremos calcular la distancia entre dos puntos, P sub 1 menos 4,3 y P sub 2, 2,5. Entonces ubicamos los puntos, P sub 1 menos 4,3, entonces menos 1, menos 2, menos 3, menos 4.
coma menos 3, entonces menos 1, menos 2, menos 3, aquí vamos a tener el punto 1. Y por otro lado, P sub 2, 2, 5, 1, 2 en el eje X, 1, 2, 3, 4, 5 en el eje Y. Y acá vamos a tener el punto P sub 2. Entonces, queremos calcular esta distancia, va a ser igual. X2 menos X sub 1 al cuadrado más Y sub 2 menos Y sub 1 al cuadrado. Ahora, ¿cómo estamos? Normalmente es bueno nombrar acá a los puntos. Es decir, X1, Y sub 1. X2, Y sub 2. ¿No? Nombramos a los puntos y vamos a tener las de esta, ¿no? X2 va a ser 5. Aquí, ¿dónde está? Aquí está. Perdón, X2. 2 menos 4. Menos por menos se va a volver más. 2 más 4, 6. Y este 6 hay que elevar al cuadrado. Aquí falta el cuadradito, ¿no? Elevar al cuadrado. Lo mismo con el 5. 5 menos por menos más 5 más 3, 8 elevado al cuadrado. 6 al cuadrado, 36. 8 al cuadrado, 64. 64 más 36 se hace 100. Y sacamos su raíz cuadrada. Raíz de 100 es 10, ¿no? Si medimos con una regla, digamos acá, si nuestro plano cartesiano está a la medida, es decir, 1, 2 centímetros, etcétera, exactamente esto será los 10 centímetros, ¿no? Entonces el cálculo es sumamente sencillo, solamente hay que tener cuidado con los signos, especialmente cuando hay puntos con el signo negativo, ¿no? Ahora veamos la recta. ¿Qué es la recta? La recta se define como un lugar geométrico. Este lugar geométrico es una terminología, ¿no?, de la geometría analítica para mostrar lo que es una figura, digamos una recta, un punto, un segmento, una circunferencia, un arco, ¿no? Es un lugar geométrico en el plano compuesto por todos los puntos alineados en una misma dirección. Es decir, tiene que estar en una misma dirección, ¿no? La expresión algebraica con la que se describe se denomina ecuación de la recta, la misma que puede ser escrita de varias maneras. Y aquí hay algunas palabras clave, lo que debemos tener siempre presente: el ángulo de inclinación, la pendiente, variable dependiente, variable independiente. Normalmente la variable independiente es X y la variable dependiente es Y, ¿no? Y que es una pendiente ya lo vamos a ver. Pendiente de la recta. Es importante para determinar la ecuación de una recta conocer lo que es la pendiente. Ya en los videos introductorios algo ya está descrito, explicado, ¿no? La pendiente se puede entender como el grado de inclinación de una recta. ¿Qué tan inclinado está una recta o qué tan inclinada, ¿no? Esto puede ser un poco más parada, más, o en el otro sentido, ¿no? Entonces, fíjese, esta tiene la misma dirección, esto puede irse hasta el infinito. Normalmente la recta acá tiene una flechita por acá y otra flechita por este lado. Entonces, ¿cómo se define la pendiente? Inicialmente se define como la tangente del ángulo de la recta. Acá hay un ángulo, en este caso sería ángulo θ, ¿no? Si describimos la tangente y un poco nos acordamos de lo que es trigonometría, va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si acá dibujamos un triángulo rectángulo imaginario, el cateto opuesto va a ser Y sub 2 menos Y sub 1. Y el cateto adyacente va a ser X2 menos X sub 1, ¿no? Entonces, vamos a tener esa relación de la pendiente. Tipos de pendiente. Tenemos diferentes clases de pendientes. Cuando las rectas están en este sentido, digamos a la derecha, se dice que la pendiente es positiva. Si van en este sentido, se dice que la pendiente es negativa, ¿no? Entonces, mucho hay que fijarse cuando hacemos el cálculo. De pronto tenemos una recta así y que la pendiente nos salga negativa, algo estamos fallando en el cálculo, ¿no? Entonces, si tenemos la pendiente así, entonces la pendiente nos va a salir negativa. Cuando la recta es totalmente horizontal, la pendiente es 0, porque no hay inclinación, ¿no?
O si es totalmente vertical, se dice que la pendiente es muy grande y se dice pendiente indefinida, ¿no? Otra definición de pendiente. Si la recta es L, en este caso AX más BY más C es igual a 0, es decir, su forma general, que enseguida lo vamos a especificar, su pendiente M puede calcularse con esta fórmula, menos A sobre B, es decir, menos A sobre B. Hagamos este ejemplo, 5x menos 4y más 20 igual a 0, entonces la pendiente va a ser menos, ¿no? A es 5, B es menos 4, entonces menos entre menos más, entonces la pendiente va a ser 5 cuartos y va a ser pendiente positiva, ¿no? Es decir, cuando tenemos la ecuación de una recta de forma general, podemos hallar su pendiente. Acá hay un ejemplo del cálculo de una pendiente. Dice, calcula la pendiente M de la recta ubicada entre los puntos B, P sub 1, 0, 1, a ver, 0, 1, 0 en X, 1 en Y, este es el punto B. Y el punto C, le llamaremos P sub 2, 3 en X y 0 en Y, fíjese, 3 en Y. Entonces la recta es esta, ¿no? ¿Cuánto va a ser su pendiente? Entonces hacemos hacemos uso de la fórmula y sub 2 menos y sub 1. El y sub 1 es este, 1. El y sub 2 es este, 0. O sea, 0 menos 1. 0 menos 1. Y aquí está el x2 y aquí está el x1. Va a ser 3 menos 0, ¿no? Entonces va a ser 0 menos 1 menos 1. 3 menos 0, 3, ¿no? Entonces vamos a tener menos 1/3. Y es negativo, ¿no? Esta pendiente, su interpretación más o menos es menos 1 en el eje Y, fíjese. Este es en el eje Y, una unidad. Y en el eje X tenemos 3 unidades, 1, 2, 3. Y el signo es porque está hacia este lado, ¿no? Es la pendiente. Es su cálculo muy sencillo. A veces se lo puede expresar como decimal y no hay ningún problema. Ahora pasamos a lo que son las ecuaciones de la recta. Las ecuaciones de la recta se pueden presentar de diferentes formas. La primera es la más común, la que más se utiliza, denominado punto pendiente. ¿Por qué punto? Porque está considerado el punto como x1 y y sub 1. Hay un punto ahí. Y la pendiente m que tenemos. Entonces, y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1. La otra es pendiente ordenada en el origen. Es decir, aquí está la pendiente y esta vez se denomina ordenada en el origen. Enseguida con un ejemplo vamos a ver eso. La otra es la fórmula cartesiana, que es similar a esta. Fíjese, m está acá y m es y2 menos y sub 1, x2 menos x sub 1. ¿No? Esto también lo denominan ecuación entre dos puntos. Esta es la forma simétrica, donde x está sobre a y a es se dice la abscisa en el origen y b es la ordenada en el origen, igual a 1. Se dice fórmula simétrica. Y esta es la fórmula o la ecuación de la recta de forma general, ¿no? Entonces, normalmente las rectas hay que expresarlas de este modo. Y a partir de esto hay que interpretar su lugar geométrico o su gráfica.